Bienvenidos a la sección de noticias rockeras para chavos de 40, 50 y más. Aquí los titulares. Número 1. Se estrena la película con la historia de Avándaro, autos, mota y rock and roll. Número 2. Led Zeppelin, física, graffiti, el gran manifiesto. Número 3. Pink Floyd, 50 años de Wish You Were Here. Número 4. Muere integrante de Supertramp. Número 5. Fallece integrante de The Turtles a los 78 años. Número 6. David Bowie y su exposición en Londres. Número 7. Otra vez David Bowie, la opinión de la bajista de su banda. Comenzamos. Número 1. Se estrena la película con la historia de Avándaro, autos, mota y rock and roll. El 11 de septiembre se publicó el siguiente reportaje. Les presento un resumen. El movimiento hippie de los años 60 para muchos fue el resultado de la combinación de drogas y una juventud ávida de experiencias, sexo y abandono de convencionalismos. Pero en su origen fue el producto de un rechazo a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, que costó miles de vidas, principalmente de jóvenes que eran reclutados en las escuelas por el tío Sam. En México ocurrió algo parecido. Aunque no se convirtió en un movimiento masivo, sí fue un parteaguas para la historia de la música y una bisagra social en un momento convulso de la historia moderna del país, el Festival de Avándaro. Ahora, de la mano del director José Manuel Cravioto, ese momento llega a la pantalla grande, con autos, mota y rock and roll. El país en aquellos años atravesaba un momento muy doloroso después del halconazo, y pensar que esos jóvenes tuvieron la valentía de reunirse en un festival, de cantar lo prohibido y rebelarse, fue algo digno de contarse y de recordarse. El halconazo o matanza del Jueves de Corpus fue una represión que se dio el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, cuando un grupo paramilitar conocido como los Halcones atacó una manifestación estudiantil. El resultado, decenas de muertos y heridos. Se considera uno de los episodios más oscuros de la represión del gobierno mexicano contra el movimiento estudiantil, tras la matanza de Tlatelolco de 1968. La respuesta de aquellos jóvenes a la opresión está en autos, mota y rock and roll. Más allá de lo político, la unión y la comunidad como respuesta a la crisis social vino desde la música y la celebración. El Festival de Avándaro se celebró en pleno bosque de Valle de Bravo el 11 y 12 de septiembre de 1971. Reunió a más de 100,000 jóvenes y es recordado como el Woodstock mexicano por su idea de paz y contracultura, que generó un rechazo del público conservador de la época. La película también rescata la onda chicana y los hippitecas, que desde México pusieron su granito de arena desde sus raíces y cultura. Conocer el impacto y las bandas que participaron aquella tarde de septiembre es grandioso. Conocer el impacto y las bandas que participaron aquella tarde de septiembre es grandioso. Recordar que el Tri estuvo en Avándaro cuando todavía eran Three Souls in My Mind, genial. Además, la película cuenta con Justino Compián en una aparición especial en la película, uno de los organizadores originales quien fue fundamental para contextualizar lo que pasaba y cómo lo vivieron. Pero más importante aún, la película puede quitar los estigmas que aún persisten hoy de aquel festival, que de hecho es el precedente de tantos otros festivales que se celebran hoy en México. Era importante reivindicar a Avándaro, porque durante años fue un tema casi tabú, asociado a cosas negativas por razones políticas. Ahora, con material de archivo del 71, la gente puede ver que fue una celebración de jóvenes que querían cantar y expresarse. Mi opinión personal, ya lo fui a ver y me gustó mucho. Al principio como que arranca lenta, pero se va poniendo buena. Siempre quise saber más detalles del Festival de Avándaro y en la película se presentan algunos muy interesantes, pero me creó nuevas dudas. No sé qué opinen los fans de Javier Batis en cómo lo presentan en la película, cuántas rolas tocaron cada grupo y pues la leyenda urbana de que Tri encabezó el festival y en la película se ve que cuando tocó ya la gente se estaba yendo. Algo así como lo de Jimi Hendrix en Woodstock.
Aparte, por ahí sale el Vicente Fox cuando era ejecutivo de la compañía Coca-Cola. Así que no se la pierdan, en mi opinión, vale la pena. Número 2, Led Zeppelin, Physical Graffiti, El Gran Manifiesto. El 12 de septiembre se publicó un reportaje de Led Zeppelin. La nota es en ocasión de que ya está disponible en la edición del 50 aniversario del mejor álbum del grupo, según sus propios integrantes. Led Zeppelin encontró su sonido con cada disco desde su formación en 1968 y en cada producción. La influencia de la banda y su música creció. La velocidad y la demanda de la creatividad de sus integrantes fue tal que en 5 años de discos, giras, viajes transatlánticos y el furor de los años 70, la banda se encontró al borde del colapso, por lo que los siguientes 2 años fueron completamente diferentes. Fue en esa situación, al límite de sus capacidades, la que los llevó a crear uno de los discos más emblemáticos de su carrera, el Physical Graffiti. Con este material, la banda no dudó en transitar por todos los sonidos y géneros que se les ocurrieron, desafiando las tendencias del tiempo, consolidando su lugar en la historia para ese momento. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham renegociaron su contrato con Atlantic Records con la condición de permanecer en la disquera solo si les permitían tener su propio sello. Y así fue. A esas alturas, Led Zeppelin podía pedir y hacer lo que quisieran. De esa manera, Swan Song se convirtió en el sello que distribuyó Physical Graffiti. Volviendo al primer contrato con Led Zeppelin que Page firmó en nombre de la banda, había visto cómo la industria discográfica giraba en torno a los sencillos y cómo estos habían roto el espíritu de The Yardbirds. Page dijo que lanzarían discos, pero no sencillos. Dijo que no quería que nadie de la disquera viniera al estudio. No le interesaba el punto de vista de nadie ajeno a la banda. Y eso no cambió con el contrato de Swan Song. Headley Grange es un espacio familiar en Hampshire para Led Zeppelin. La banda utilizaba este recinto, ahora catalogado como histórico, para ensayos y grabaciones. Fue ahí donde grabaron su cuarto disco, por lo que no fue una sorpresa que quisieran volver a este lugar, ya convertidos en la banda que eran. Si bien la intención de hacer un nuevo disco existía desde el lado profesional, el lado personal y la resaca de 5 años sin parar estaba cobrando factura. John Paul Jones quería irse de vacaciones con su familia, mientras que Page, aunque entendía la situación, tenía como prioridad continuar las sesiones de grabación para el disco. Ya había reservado el camión estudio de The Rolling Stones y contratado al productor Andy Jones. Ahí comenzó la ruptura. A finales de 1973, en octubre, Bonham, Page y Plant finalmente llegaron a Headley Grange sin Jones y crearon su obra maestra. Fue hasta febrero de 1974 cuando Jones regresó a la banda. El material con la edición del 50 aniversario también estará disponible en plataformas de streaming y descarga digital a partir de hoy, pero también en su formato físico, CD y vinilo, por primera vez en la historia. Incluye aparte grabaciones del show en Newark en 1979. Pink Floyd, 50 años de Wish You Were Here. El 12 de septiembre pude leer un gran reportaje de Pink Floyd. Les dejo un resumen. La manera en que Roger Waters cuenta el origen de su canción, Wish You Were Here, que da nombre al disco de Pink Floyd publicado hoy hace 50 años, es casi tan hipnótica como el propio tema. Pink Floyd se había consolidado como uno de los grupos referentes en el rock con su álbum previo, The Dark Side of the Moon. En 1973, tan reconocido por la crítica y los fans que le había permitido salir de gira por un par de años. Pero aquello puso a la banda en una situación de agotamiento, de desgaste, con la presión añadida de cómo superarse a sí mismo. Su situación se había tornado complicada tiempo antes, cuando el cofundador de la alineación y artífice de la genialidad que habían desplegado, Syd Barrett, fue excluido debido a su comportamiento errático e impredecible, por problemas con sustancias y un trastorno de su psique. En ese contexto, para plasmar lo que significó su partida y su forma de entender la vida, a modo de homenaje, el grupo creó un himno de rock progresivo y tintes cósmicos, que ha fungido como apertura en muchos conciertos.
Shine On You Crazy Diamond, tema de 9 secciones. El disco trataba sobre la ausencia, en cierta medida, sobre la pérdida de Syd Barrett, quien había sucumbido a una enfermedad mental 7 u 8 años antes. Si bien With You We're Here, el noveno material de la agrupación en menos de una década, no fue el mismo parteaguas que The Dark Side of the Moon, sí mostró los alcances artísticos que perseguían Waters, Gilmour, Richard White y Nick Mason, en esa etapa totalmente conceptual que despertó el interés de un público cada vez más numeroso y en más países. El álbum logró mantenerse por 46 semanas en el Billboard Hot 200, llegando al número 1. Pese a tener solo 5 canciones grabadas en los estudios Abbey Road, la producción dura 44 minutos, un estándar de los LPs de la época, precisamente la que abre y la que cierra el álbum, que entonces tenía 2 lados, el lado A y el lado B, hasta que a finales de los 80 entró en escena el CD y cambió todo. Es Shine On You Crazy Diamond, cuyo viaje psicodélico dura 13 minutos con 30 segundos. Sus composiciones también funcionaban como una declaración de principios, como se presenta en la portada del álbum, que muestra a 2 hombres trajeados dándose un apretón de manos, mientras uno se incendia en medio de los estudios de Warner Bros. Una obra de arte más del estudio Hipnosis. Los diseñadores a cargo pensaban que hablaba de lo poco sincera que es la industria musical y buscaban una imagen que mostrara a 2 empresarios donde uno perdía un trato. Uno de los autores de la portada cuenta que fue a Los Ángeles para encontrar a un doble de acción quien aceptó el trabajo, aunque con cierta desconfianza. Él explicó que en las películas la persona incendiada corre o cae, por lo que se aleja de las llamas, mientras que mantenerse quieto, como lo marcaba el concepto, era muy arriesgado. No se equivocó, ya que durante la sesión perdió una ceja y parte del bigote. En otro tema, Pink Floyd sorprendió a fans que escuchan su música en plataformas al eliminar todas las portadas de sus discos y reemplazarlas por definiciones textuales de cada concepto. Por ejemplo, 2 hombres de traje se dan la mano, uno está en llamas, pues corresponde al disco de With You We're Here. Un prisma refracta el espectro de luz, corresponde al disco Dark Side of the Moon. O un muro de ladrillos blancos grafiteados en rojo, pues corresponde al disco The Wall. Eso no fue todo. La web oficial de la banda solamente mostraba un círculo con un envoltorio de plástico negro, la misma textura que adornaba las portadas suprimidas en el streaming. Al parecer, y por cumplir hoy 50 años, With You We're Here, cuya portada estaba envuelta precisamente en una bolsa negra. Esto sería una especie de tributo a aquella idea de marketing y el posible anuncio de un box set para relanzar el disco. Muere integrante de Supertramp. El 9 de septiembre me tocó leer una triste noticia. Rick Davies, vocalista de Supertramp, muere a los 81 años. Fundador y vocalista de la banda de rock británica Supertramp, quien fue el coautor de algunos de sus mayores éxitos y aportó a su música un tono mordaz y hastiado, murió el sábado. Tenía 81 años. A Davies le habían diagnosticado mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre, hace más de una década, dijo la banda en su sitio web. Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp y deja una huella indeleble en la historia de la música rock. Formado en 1969, Supertramp logró un gran éxito comercial en 1974 con su álbum Cream of the Century y pasó a convertirse en uno de los grupos británicos más populares de la década de 1970 y 1980. En 1979, el grupo lanzó el álbum Breakfast in America, que encabezó las listas de éxitos de todo el mundo y vendió más de 18 millones de copias según el sitio web de la banda. A diferencia de la voz de tenor más suave de su compañero de banda Roger Hodgson, el sonido de Davies tenía una cualidad de gruñido casi nasal que podía ser a la vez sensible y dramática. Hodgson dejó la banda en 1983 para dedicarse a su carrera en solitario. Davies nació en Swindon, Inglaterra en 1944
Su amor por la música empezó en la infancia cuando encontró un viejo álbum de Gene Krupa, dijo la banda en su comunicado. Atraído por el jazz, el blues y el pianista Ray Charles, Davis empezó a tocar la batería y luego aprendió a tocar el piano de forma autodidacta. Supertramp canceló una gira europea en el año 2015 debido al tratamiento contra el cáncer de Davis. En años más recientes, incluso cuando los problemas de salud de Davis le impedían hacer giras mundiales, actuó como parte de la banda Ricky and the Rockets. A Davis le sobrevive su esposa Sue Davis. Número 5. Fallece integrante de The Turtles a los 78 años. El 7 de septiembre, de nuevo me tocó leer otra triste noticia. El músico Mark Bolan murió a los 78 años, confirmó su representante. El fundador de la banda The Turtles, o Las Tortugas, famosa por el éxito Happy Together, falleció el 5 de septiembre en Nashville, Tennessee. El compositor dejó este plano tras una breve e inesperada enfermedad, según informó su representante. Bolan, junto a su inseparable compañero Howard Kaylan, formó el grupo en los años 60 bajo el nombre original de The Crossfires. Su salto a la fama llegó en 1965 con la versión de It Ain't My Baby de Bob Dylan, que alcanzó el top 10 de las listas de popularidad. Desde entonces, The Turtles pasó a ser del gusto del público con temas como You Baby, Eleanor y You Show Me. El clásico Happy Together de la agrupación pasó a convertirse en un himno de la cultura pop. Aunque la banda se separó en 1970, Bolan y Kaylan continuaron su trayectoria musical con el dúo Flo y Eddie, y llegaron a colaborar con figuras como Frank Zappa y Las Madres de la Invención, y coros a artistas como T-Rex, Duran Duran y Bruce Springsteen. La vida de Bolan cambió de manera rotunda en el 2020 tras ser diagnosticado con demencia, una condición que enfrentó con valentía. Me impactó la idea de que esto iba a cambiar mi vida por completo y dije, bueno, pase lo que pase, pasará, pero llegaré hasta donde pueda, expresó en el 2023. A pesar del diagnóstico, participó en la gira de música sesentera Happy Together, que lo mantuvo cerca de sus seguidores. Número 6. David Bowie y su exposición en Londres. El 11 de septiembre de nuevo actualizan la nota que ya les presenté la semana pasada, acerca de la exposición de artículos personales de David Bowie. A continuación, un breve recordatorio. Desde brillantes trajes de Ziggy Stardust y letras de canciones escritas a mano, hasta cartas de fans y notas sobre un musical inacabado, un nuevo archivo de la vida y la carrera de David Bowie abrirá sus puertas al público en Londres. A partir del sábado, fans e investigadores interesados en la fallecida leyenda de la música británica podrán acceder a unos 90.000 artículos con cita previa en el centro David Bowie del B&A Storehouse, en el este de Londres. Aclamado como el camaleón del rock por reinventar continuamente su personalidad artística, Bowie abarcó los mundos de la música, la moda, el teatro y el arte, dejando tras de sí una extensa colección de objetos de una carrera de casi 5 décadas. Falleció de cáncer en el 2016 a los 69 años, tan solo 2 días después del lanzamiento de su último disco Black Star. Los curadores afirmaron que el archivo incluye 70.000 fotografías, 400 trajes, 150 instrumentos musicales y cuadernos personales. Una exposición independiente de 200 piezas también explora la creatividad de Bowie. David Bowie y la opinión de la bajista de su banda. El 12 de septiembre de nuevo otra nota relacionada con David Bowie, y es una entrevista con la que fuera bajista de su banda, la artista estadounidense Gail Ann Dorsey, quien compartió 21 años con David Bowie y considera que es el tiempo más educativo de su carrera. El simple nombre de David Bowie resuena en la cultura colectiva mundial. Su sola pronunciación evoca canciones que marcaron y acompañaron a generaciones desde la década de 1960 y aún lo siguen haciendo. Bowie se convirtió en ese artista que mantenía el misterio camaleónico de quien era realmente y al mismo tiempo creaba obras de arte sonoras y visuales
en las que la gente se encontraba y que, a casi una década de su muerte, siguen sacudiendo la memoria colectiva. Millones de personas fueron alcanzadas por su arte, pero un reducido grupo de talentosos músicos tuvo la suerte de compartir con él mucho más. Gail Ann Dorsey, cantante, bajista y compositora, pasó 21 años trabajando con el Duque Blanco, y esa experiencia fue un parteaguas en su carrera y en su vida personal. Menciona que no fue solo que estaba tocando con un famoso rockstar, quien era un hombre muy inteligente. Era simplemente brillante y se puede ver eso en su trabajo, en su equipo, en su rango de trabajo como actor, pintor, escritor, cantante y también al bailar. Lo hizo todo. Y siempre fue excelente en lo que escogió, porque venía de ese lugar realmente puro y creativo. Para mí, él era un ejemplo de camino de pura imaginación, una mente creativa, una mente de pensamiento. Realmente le prestaba atención a las cosas y fue capaz de absorber lo que estaba a su alrededor y luego crear arte increíble. Así que trabajar con alguien así, para mí, fue como ser un aprendiz de Miguel Ángel. Gail Ann Dorsey también ha tocado con bandas como The National, Gang of Four y músicos como Lenny Kravitz y Boy George. Y bueno, pues es todo por el momento. Hasta aquí lo que leí o me enteré en esta segunda semana de septiembre de 2025. Espero que les guste la sección, la que espero sea semanal, cada sábado, para compartirles de lo que me entero y que tiene relación con los artistas conocidos por nosotros, los chavos que rondamos los 40, 50 y más. Que viva el rock y saludos a todos.